Tapalpa no es solo pinos, neblina y cabañas bonitas para la foto. Tapalpa, cuando cae la madrugada, también puede ser silencio táctico. Ese silencio que no suena a descanso, suena a alguien conteniendo la respiración para que el bosque no lo delate. Y esa noche, el bosque no estaba vacío. Esa noche, Arfuch mandó a su élite a cazar una sombra con nombre de anfibio, el sapo. Un general del Mencho. Un operador que no aparece en corridos con luces de neón, pero que hace que las plazas se mantengan en pie cuando el jefe ya no puede salir a mirar el territorio con sus propios ojos. Dicen general y la gente se imagina uniforme, medallas, una oficina. No, un general del narco es otra cosa. Es el que decide quién vive, quién desaparece, quién se queda sin aire, y quién se convierte en un ejemplo. Es el que organiza el miedo como si fuera logística. Y el sapo era eso. Una pieza de mando que muchos creían intocable porque Tapalpa es la clase de lugar donde las montañas te tragan la señal, te apagan el GPS mental y te dejan con una sola certeza. Aquí, si te pierdes, no te encuentra ni tu propia sombra. Por eso el rumor del búnker llevaba años flotando como humo. Bajo tal propiedad. Bajo tal terreno. Bajo una construcción vieja. Nunca había pruebas. Puras historias. Puro me dijeron. Y en el mundo del crimen, la palabra búnker se usa como un amuleto, la gente la pronuncia para sentir que existe un lugar donde nadie los puede tocar. El problema es que Arfuch no persigue amuletos, persigue hábitos, persigue patrones, persigue errores humanos. Y los errores humanos, tarde o temprano, siempre dejan migajas. La primera migaja fue simple, movimiento. No un gran convoy, no una caravana absurda. Movimiento mínimo, repetido, metódico, como si alguien tuviera un reloj interno que le gritaba hazlo ya, pero hazlo discreto. La segunda migaja fue más fea, un nombre que empezó a aparecer demasiado en conversaciones que no deberían existir. El sapo no es un apodo que salga porque sí, es un apodo que se menciona cuando hay una jerarquía y cuando hay miedo. Y cuando el miedo se organiza, también se organiza la evidencia. Arfuch entendió algo que muchos no entienden, el narco no cae por fuerza bruta, cae por confianza. Confían en su círculo. Confían en sus rutas de siempre. Confían en que la sierra los vuelve invisibles. Confían, y esa confianza, cuando se repite, se vuelve rutina. Y la rutina es el único mapa que no falla. Esa noche, la orden no se anunció como un show. No hubo discurso de hoy vamos con todo. Fue una frase corta, fría, de las que no se presumen porque no son para el público. Hoy se cierra el cerco. Y cuando un cerco se cierra de verdad, no se siente como explosión, se siente como puerta que ya no abre. 200 élite. 200. Sí. Pero no imagines 200 hombres gritando como película. Imagínalos como una sola máquina con 200 pares de ojos. Como un cuerpo que se mueve sin hacer ruido. Como un enjambre entrenado para no improvisar. Lo más aterrador de un grupo así no es su tamaño. Es su disciplina. La disciplina es la diferencia entre caos y sentencia. Y mientras esa fuerza avanzaba hacia Tapalpa, el sapo seguía creyendo que su mundo estaba bajo tierra, protegido por capas de miedo, por el mito del búnker oculto, por su propia reputación. Porque eso también protege, el puro nombre. Hay gente que se paraliza antes de moverse cuando escucha que el que manda es un general. Hay gente que ni denuncia. Hay gente que ni habla. Y el crimen ama eso, el silencio. Pero esa noche, el silencio era de otra especie. Era un silencio que venía por él. En algún punto, el cielo estaba oscuro pero no vacío. No porque hubiera estrellas, sino porque había vigilancia. Y no me refiero a vigilancia como palabra bonita. Me refiero a esa sensación de que el terreno ya no te pertenece, de que incluso el monte tiene dueño. En Tapalpa, eso cambia la respiración. Porque si tú eres del CJNG y estás acostumbrado a mandar, cuando de pronto sientes que alguien te está mirando desde afuera del juego, te entra un frío que no tiene nada que ver con el clima. ¿Ya está?, preguntó alguien por radio en una casa de seguridad. Esa frase, ¿ya está?, es un veneno, porque significa que esperaban que pasara algo. Y cuando esperas, cometes el error más humano, te anticipas. Mueves piezas, llamas, ordenas, confirmas. Y cada confirmación es una huella. Arfuch no necesitaba que le regalaran un mapa.
Le bastaba con escuchar el eco, con ver la vibración, con identificar que el sapo no era un fantasma, era un hombre con necesidades: dormir, comer, comunicar, controlar. Y el control, incluso en la sierra, necesita cables invisibles. La historia real de los búnkers ocultos no es cemento y acero. Es psicología. Es paranoia. Es un círculo que se aprieta hasta ahogar a los mismos que lo construyeron. Porque para que un lugar permanezca oculto, demasiadas personas tienen que fingir que no existe. Y fingir cansa. Siempre hay alguien que se quiebra. Siempre hay alguien que presume. Siempre hay alguien que se enoja. Siempre hay alguien que se siente menospreciado y decide cobrarlo. Y esa noche, en Tapalpa, se cobró. Pero no con balas al aire. Con un cierre quirúrgico. Cuando el primer perímetro quedó asegurado, nadie celebró. No era el final. Era el inicio del tramo más delicado. El tramo donde el enemigo todavía no sabe que ya perdió. Ese es el momento más peligroso. Porque el que no sabe que ya está atrapado, todavía intenta correr. Y cuando corre, se delata. El sapo recibió un mensaje que lo incomodó. No un mensaje que decía vienen por ti. Eso sería demasiado obvio. Fue peor, un mensaje que no cuadraba. Un cambio mínimo en la normalidad. Una pieza que no respondió como siempre. Y en el mundo de los que viven escondidos, la normalidad es la alarma. Él no era tonto. Era general. Y un general, cuando algo huele raro, no pregunta dos veces. Empieza a activar protocolos, mover gente, cortar comunicación, revisar puertas, cambiar guardias. Todo eso suena inteligente, hasta que entiendes que cada movimiento es una luz prendida en una habitación oscura. Y Harfuch, desde lejos, solo necesitaba ver las luces prenderse. Si tú creías que Tapalpa era el lugar perfecto para desaparecer, espérate, porque lo que pasó después no fue un enfrentamiento. Fue una cacería silenciosa donde el miedo cambió de dueño. Y el que llevaba años poniendo el terror, por primera vez, sintió algo que no se compra con dinero ni se arregla con amenazas. Sintió que le estaban cazando con calma. Y cuando te cazan con calma, es porque ya te tienen. Tapalpa empezó a amanecer como cualquier otro día, neblina bajita, frío mordiendo las manos, caminos que parecen iguales aunque no lo sean. La gente que vive ahí se levantó pensando en café, en trabajo, en la rutina. Y eso es lo más perverso de estas historias. El mundo civil sigue, aunque el mundo criminal esté a punto de colapsar debajo de la tierra. Porque sí, debajo. El sapo llevaba años creyendo que su refugio era un acertijo eterno. No era solo esconderse, era convertir su escondite en un mito, que lo buscaran y no lo encontraran, para que el rumor trabajara por él. Y el rumor trabajó tanto, que incluso cuando ya no era tan seguro, él siguió actuando como si lo fuera. Ese es el pecado clásico del poder, pensar que tu pasado te protege del presente. La élite de Harfuch no entró con prisa. Entró con paciencia. Y en este tipo de historias, la paciencia es una amenaza. Porque el narco está acostumbrado a que todo sea ruido, balacera, narcomanta, show, fuego. Cuando no hay show, se desesperan. Y la desesperación comete errores. En el entorno de El Sapo empezó a sentirse una incomodidad rara. No era miedo directo. Era como cuando un perro se queda viendo un punto fijo en la pared y tú no sabes por qué, pero de pronto te da mala espina. Un halcón juró que vio algo fuera de lugar. Un guardia se quejó de que se siente pesado. Un operador dijo una frase que parece chiste, pero en estos mundos no lo es. Se siente como que ya nos leyeron. Y esa frase, ya nos leyeron, es la muerte. Porque significa que por primera vez, la ventaja no está del lado de los que conocen la sierra. Significa que el terreno ya no es escudo. El sapo pidió confirmación. No, ¿qué pasa? Pidió, ¿quién falta? Porque él entendía algo. Cuando un círculo está bajo presión, el eslabón más débil no es el que se equivoca, es el que desaparece. Y esa mañana, alguien faltó. Alguien que siempre contestaba. Alguien que siempre estaba. El tipo de ausencia que no se explica con se quedó dormido. Se explica con ya no está con nosotros. Ahí cambió el tono. El general ya no estaba administrando un escondite. Estaba administrando una salida. Y cuando un jefe empieza a pensar en salida, el entorno lo huele. Porque en la voz se nota. En las órdenes se nota. En la forma de apretar los dientes se nota.
Y entonces los leales se ponen nerviosos, y los oportunistas se ponen creativos. Aquí es donde las organizaciones se rompen, no cuando los atacan, sino cuando se dan cuenta de que su jefe es humano. Cuando el jefe se ve vulnerable, el miedo cambia de dirección. Deja de ser miedo al Estado, y se convierte en miedo a quedarse atrapado con el jefe cuando todo se venga abajo. El sapo dio una orden seca: nadie se mueve sin aviso. Y esa orden es la más inútil del mundo, porque la gente se mueve igual. Uno va al baño, otro va a fumar, otro revisa el celular, otro se asoma. En un búnker, cualquier movimiento es un ruido, y el ruido es información. Mientras tanto, afuera, el cerco se iba apretando sin anunciarse, no como película donde suena música épica. No, como vida real, alguien que ya te conoce y solo está esperando el segundo exacto en el que tú te delates. Y entonces pasó lo que siempre pasa en estos mundos. La paranoia se volvió violencia interna. Un sicario acusó a otro: tú hablaste. El otro respondió: no seas pendejo, yo ni sé nada. Y de pronto ya no era vienen por nosotros, era quien nos vendió. Ese cambio es devastador, porque cuando el enemigo está afuera, el grupo se une. Pero cuando sospechas que el enemigo está adentro, se deshace todo. El sapo intentó imponer orden con gritos, con amenazas, con ese tono de mando que funcionaba cuando él tenía el control. Pero el control se le estaba saliendo como agua entre los dedos. Y en su cabeza, la pregunta ya no era ¿cómo gano? Era ¿cómo salgo vivo? Dicen que un general del Mencho no tiembla. Mentira. Tiembla igual que cualquiera, solo que lo disfraza de rabia. Y esa mañana, el sapo estaba rabioso. No con Arfuch, con su propia gente, con su propia red, con ese sistema que juraba lealtad eterna, pero que en cuanto olió la caída, empezó a fracturarse. Y ahí vino la decisión que lo condenó. Decidió comunicarse. Decidió buscar confirmación en un canal que él creía seguro. Porque en su mente, si podía hablar con un mando superior, si podía recibir una instrucción grande, entonces el mundo recuperaba forma. El problema es que la necesidad de comunicar es el vicio más fácil de explotar. Un capo puede esconder su cuerpo, pero no puede esconder su necesidad de saber qué está pasando. Esa comunicación no fue un hola. Fue una emergencia disfrazada. Fue un mensaje corto, urgente, de esos que llevan miedo entre líneas. Ya se siente raro. Confirma. Y con eso, sin querer, encendió una bengala invisible. A partir de ahí, el búnker dejó de ser un mito. Se volvió un punto de presión. En la superficie, el ambiente se tensó. No porque la gente lo viera, sino porque el operativo entró en su fase final, la fase donde ya no buscas, ya ejecutas. Y cuando ejecutas, no te puedes equivocar. Porque una equivocación no es un UPS. Es un desastre. El sapo empezó a ordenar que prepararan lo necesario. Esa frase en el narco significa todo: armas, dinero, documentos, lo que no quieres que caiga. Y aquí viene lo más importante para la retención. Ese momento donde el villano intenta salvar su futuro, es exactamente el momento donde lo pierde. Porque mientras él juntaba su mundo en bolsas, afuera alguien ya había decidido que no iba a haber salida limpia. Y entonces, en un silencio que parecía normal, se escuchó un sonido mínimo, un golpe que no era del bosque. No era rama. No era animal. Era otra cosa. Era el tipo de sonido que te dice, no estás solo. Y en un lugar bajo tierra, esa idea pesa el triple. Uno de los guardias susurró, ya están aquí. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Y cuando lo sientes en un búnker, tu mente no piensa me escapo. Piensa me entierran vivo. El sapo apretó la mandíbula y soltó una frase que, en su mundo, era la última línea: de aquí no me sacan. Y esa frase suena poderosa, hasta que entiendes que también puede significar otra cosa, que él ya aceptó que se acabó. Y justo cuando él creyó que todavía podía convertir el miedo en mando, el miedo le contestó con una realidad que no se negocia: el cerco ya estaba cerrado. Si llegaste hasta aquí, comenta sapo, porque lo que viene no es la persecución. Lo que viene es el momento exacto en el que un general descubre que el rango no sirve cuando la salida desaparece. Hay un tipo de silencio que solo existe cuando alguien está a punto de caer. No es el silencio del monte. Es el silencio del cuerpo cuando entiende que ya no manda.
El sapo lo sintió antes de verlo, porque a estas alturas, el búnker ya no era refugio, era trampa. Y una trampa no necesita gritarte para que lo sepas. Te lo dice con ausencia de opción. Su gente esperaba una orden heroica. Algo que sonara a película. Un rompemos el cerco. Un salimos por la otra. Un aguanten. Pero lo que salió fue otra cosa, una orden cortada, seca, de supervivencia pura. Y cuando un general cambia el discurso de poder por el discurso de supervivencia, los suyos lo notan. Los ojos se les vuelven distintos. Ya no te miran como líder, te miran como carga. Esa es la tragedia del narco. Juran lealtad hasta que el riesgo se vuelve personal. El sapo intentó recuperar la narrativa. Les habló del Mencho como si fuera una presencia viva, como si el nombre todavía pudiera detener la realidad. Porque eso también pasa, los capós creen que su mito es una pared, pero el mito no detiene puertas cerradas, no detiene esposas, no detiene procesos, no detiene el tiempo. Y entonces, por primera vez, se escuchó algo que no era discusión interna, una voz afuera. No te voy a pintar aquí cómo ni por dónde, porque no es un tutorial. Pero sí te digo lo que importa narrativamente, la sensación. Esa voz no gritó, no insultó, no se alteró. Fue una voz entrenada para sonar como sentencia sin elevar el tono. Una voz que no pide permiso. Alguien del búnker murmuró, nos encontraron. Y esa frase, en un escondite subterráneo, pesa como concreto fresco. El sapo apretó su arma. No por valentía, por instinto. Hay gente que no sabe rendirse porque toda su vida la construyó alrededor de no rendirse. Y ahí viene la paradoja. En el narco, no rendirse se llama honor, pero casi siempre es miedo a vivir sin control. Sus hombres estaban divididos. Se notaba en microgestos. Uno tragaba saliva. Otro evitaba mirar. Otro quería hacer algo estúpido para sentirse vivo. Y en esas divisiones, se filtra el colapso. El general dijo algo como, nadie se entrega. Y alguien, por primera vez, lo contradijo con la verdad que nadie quiere decir en voz alta, ¿y tú qué nos vas a dar si nos quedamos? Esa pregunta no es una falta de respeto, es una sentencia, porque demuestra que el vínculo de terror ya no funciona. Y cuando el terror no funciona, se acabó el reinado. Afuera, la presión subía sin show, sin exceso, como si el Estado estuviera diciendo, no vine a pelear tu mito, vine a cerrarte el ciclo. El sapo entendió que su única carta era psicológica, que si podía aguantar un poco, si podía provocar un caos, tal vez alguien arriba negociaba, tal vez el afuera se complicaba, tal vez. Pero el problema con los tal vez es que dependen de que el otro te tenga miedo. Y esa noche, el miedo no estaba del lado del operativo. Dentro del búnker, empezó el movimiento desesperado, esconder lo que incrimina, destruir lo que conecta, borrar lo que delata. Ese ritual lo hemos visto en 1000 historias. Y siempre termina igual, el que borra evidencia es porque ya aceptó que va a perder. Solo intenta perder con menos daño. Uno de los suyos pidió permiso para salir. Solo un segundo. Nadie le creyó. Y ahí ocurrió el quiebre final. Empezaron a desconfiar entre ellos más que del enemigo. Porque el enemigo era claro. Pero el traidor potencial era cualquiera. El sapo se dio cuenta de que su búnker lo estaba traicionando desde adentro. No con una llamada. Con algo peor. Con pánico. El pánico hace que la gente cometa errores. El pánico hace que el silencio se rompa. El pánico hace que alguien hable de más. Y ese de más se paga con caída. El momento decisivo no fue un tiroteo épico. Fue una decisión humana. Uno de los suyos, el más joven, el que todavía tenía cara de no haber envejecido por la violencia, dijo, yo no me muero aquí. Y se movió. Y cuando uno se mueve en un lugar cerrado, los demás reaccionan. Y cuando los demás reaccionan, el orden muere. El sapo quiso imponer autoridad, pero la autoridad no funciona cuando tus propios hombres ya están calculando su salida individual. Y ahí, el general quedó solo. No físicamente, sino emocionalmente. Se siente como que tienes gente alrededor, pero ya no es tu gente. Ya son supervivientes con tus siglas, esperando su oportunidad. Y entonces llegó el mensaje. No el mensaje de ganamos. El mensaje de se acabó.
Ese tipo de mensaje que no necesita explicar, porque el que lo recibe ya entendió. El sapo intentó negociar desde la sombra. Intentó ofrecer información, intentó ofrecer nombres, intentó ofrecer rutas. Porque cuando el poder muere, lo último que ofrece es conocimiento. Pero incluso ahí, la historia se vuelve cruel. El conocimiento vale menos cuando ya no tienes posición. Y el que cae cree que todavía está en la mesa, pero ya lo sacaron del juego. La captura, porque sí, esto termina en captura en esta versión narrativa, no se sintió como victoria. Se sintió como cierre. Como cuando apagas una máquina que estuvo haciendo ruido demasiado tiempo. La gente cree que lo más dramático es el instante del arresto. No. Lo más dramático es el silencio después, cuando el que mandaba se da cuenta de que ahora es un expediente. Y ahí viene el golpe de retención. El verdadero búnker no era el de Tapalpa. Era el que el sapo tenía en la cabeza. Un búnker hecho de lealtad obligada, de miedo administrado, de control. Ese búnker colapsó antes que el otro. Colapsó cuando sus hombres empezaron a preguntarse si valía la pena morirse por él. Harfuch no necesitó gritar. No necesitó espectáculo. El mensaje fue más frío y por eso más potente. Si cae un general, caen los demás. Si cae el mito del refugio, ya no existe refugio. Si cae el intocable, entonces todos los intocables empiezan a temblar. Y ahí está la parte que te deja con la intriga clavada, porque cuando cae un general del Mencho, no solo cae un hombre. Caen conexiones, caen mapas, caen nombres, caen piezas que otros creían seguras. Y lo que se viene después no es una historia de Tapalpa. Es una cadena. Una cacería que se alimenta de lo que el propio sistema criminal guardó para sentirse protegido. Suscríbete y activa la campana si quieres que lo sigamos como serie, porque cuando un búnker oculto deja de ser mito y se vuelve evidencia, el siguiente capítulo no ocurre en el monte, ocurre en las ciudades, en las finanzas, en los círculos que creían que la sierra era el final del camino. No lo era. Solo era el lugar donde empezó a acabarse.